Imagínate un joven príncipe que desafía a reyes, engaña a enemigos y sella en secreto un matrimonio prohibido que cambiará el destino de toda una nación para siempre. Pero, ¿sabías que ese pacto casi provoca una guerra civil sangrienta capaz de destruir dos reinos enteros? Bienvenidos a este emocionante recorrido por la vida de Fernando II de Aragón, el hombre cuya astucia forjó la unión que dio nacimiento a la España moderna. Antes de sumergirnos en esta historia llena de intrigas palaciegas, traiciones y victorias épicas, déjame pedirte algo simple. En los comentarios, escribe cuál crees que fue el momento más decisivo en la vida de Fernando el Católico. Tu opinión puede inspirar a miles de espectadores como tú. Ahora, prepárate para el primer capítulo de esta saga que te mantendrá al borde del asiento, porque lo que empezó como un amor clandestino se convirtió en el detonante de un imperio. Fernando II de Aragón nació el 10 de marzo de 1452, en la pequeña villa de Sos, en el corazón de Aragón, un lugar modesto que contrastaba con el destino grandioso que le esperaba, hijo del rey Juan II de Aragón y de Juana Enríquez, una mujer de carácter férreo, descendiente del almirante de Castilla, cuya influencia moldearía desde temprana edad el espíritu ambicioso del joven príncipe. Desde su infancia, Fernando creció en un entorno de tensiones constantes, ya que su padre enfrentaba una guerra civil en Cataluña que duraba desde 1962, un conflicto brutal donde las facciones nobles se disputaban el poder con saña, y el pequeño príncipe, con apenas 10 años, ya acompañaba a su padre en campañas militares que lo endurecieron como el acero de una espada forjada en el fuego. Pero lo que nadie imaginaba entonces era que este niño, rodeado de peligros y traiciones familiares, como la muerte sospechosa de su hermanastro Carlos de Viana en 1961, que lo convirtió en heredero directo, estaba destinado a tejer una red de alianzas que uniría no solo coronas, sino continentes enteros bajo su visión implacable. En 1968, con solo 16 años, Fernando fue nombrado rey de Sicilia por su padre, un título que lo catapultó al escenario internacional y lo obligó a aprender los secretos de la diplomacia mediterránea, navegando entre las ambiciones de potencias como Francia y el Imperio Otomano que acechaban las costas aragonesas. Su educación no fue la de un príncipe ocioso, sino la de un guerrero pragmático. Cabalgaba incansablemente, estudiaba tácticas militares con maestría y desarrollaba un instinto para la intriga que lo haría legendario. Todo mientras su padre, Juan II, maniobraba en la corte para posicionarlo como el heredero indiscutible frente a rivales que lo veían como una amenaza menor. La muerte de Carlos de Viana no solo abrió el camino al trono, sino que sembró semillas de desconfianza en la familia real, donde rumores de envenenamiento flotaban como niebla en las montañas aragonesas, forzando a Fernando a madurar en un mundo donde cada mirada ocultaba una daga. Mientras tanto, en Castilla, el reino vecino bullía en caos sucesorio tras la muerte de Enrique IV en 1974, cuyo testamento nombraba heredera a su hija Juana la Beltraneja, supuestamente hija ilegítima nacida de una relación adúltera, un escándalo que dividía a la nobleza entre partidarios de Juana y los defensores de Isabel de Trastámara, hermana del rey y princesa de un linaje puro. Isabel, con 18 años, se erigía como una figura de resistencia en una corte plagada de corrupción, donde el marqués de Villena y otros nobles manipulaban al débil Enrique IV para mantener su poder, pero ella rechazaba propuestas de matrimonio con portugueses o franceses que buscaban absorber Castilla en sus dominios. Aquí entra la genialidad de Juan II de Aragón, quien desde las sombras orquestó un plan maestro para unir los dos reinos más poderosos de la península, enviando emisarios secretos como Piers de Peralta para convencer a Isabel de un enlace con su hijo Fernando, a pesar de la prohibición expresa de su hermano Enrique, que veía en Aragón un rival eterno. La tensión escalaba cuando en enero de 1969 Isabel firmó en Pedrosas un acuerdo para casarse con Fernando, desafiando órdenes reales y exponiéndose a la ira de la corte castellana, un acto de rebeldía que ponía en jaque su corona y encendía las mechas de una posible invasión portuguesa. Fernando, por su parte, cruzó la frontera disfrazado y escoltado por un puñado de leales, evadiendo patrullas y emboscadas en un viaje épico de 500 kilómetros que duró días de vértigo,
llegando a Valladolid el 9 de octubre de 1969 para una boda secreta que sellaría su destino común. Este matrimonio no era solo un romance, sino una bomba política. Portugal, liderado por Alfonso V, veía en Juana la Beltraneja la oportunidad de reclamar Castilla, y pronto invadiría con un ejército masivo, prometiendo guerra total si Isabel persistía en su unión con el aragonés. Pero Fernando no era un novio cualquiera. Con 27 años ya era un líder curtido, admitido en la Orden del Toisón de Oro por el duque de Borgoña Carlos el Temerario en 1973, un honor que simbolizaba su estatus entre la élite europea y le otorgaba aliados estratégicos en un tablero donde cada movimiento contaba. Juntos, Isabel y Fernando asumieron el mando de Castilla y Aragón respectivamente, pero la unión dinástica generaba resistencias feroces. Nobles castellanos como el arzobispo de Toledo, Carrillo de Acuña, intrigaban en las sombras, mientras Juan Pacheco, marqués de Villena, amenazaba con derrocar a la nueva reina. La guerra civil estalló en 1975 con la muerte de Enrique IV, cuando Alfonso V de Portugal cruzó la frontera con 20.000 hombres, sitiando plazas como Zamora y Plasencia, y proclamando a Juana como reina legítima, en un intento por anexar Castilla a su corona. Fernando demostró su genio militar en batallas como la de Toro, en 1976, donde sus fuerzas, aunque inferiores en número, maniobraron con precisión para romper el asedio portugués. Un triunfo que no solo salvó el trono de Isabel, sino que infundió terror en los enemigos y unió a los castellanos bajo los estandartes católicos. Las negociaciones de paz en Alcázovas en 1979 culminaron con la renuncia portuguesa a Juana, casada luego con el duque de Braganza, pero la sombra de la guerra persistía, ya que Fernando heredaba el trono de Aragón ese mismo año tras la muerte de su padre Juan II, convirtiéndose en soberano de un reino compuesto que abarcaba Sicilia, Cerdeña y las islas mediterráneas. Ahora, con dos coronas unidas por su matrimonio, el príncipe aragonés soñaba con una España indivisible. Pero amenazas mayores acechaban desde el sur, donde el reino nazarí de Granada resistía como un enclave musulmán en territorio cristiano, y desde el norte, donde Francia codiciaba Rosellón y Cerdaña. La Concordia de Segovia en 1978 formalizó su poder conjunto, reconociendo a Isabel como reina propietaria de Castilla, pero otorgando a Fernando títulos y privilegios reales, un equilibrio delicado que ambos gobernantes explotaron para centralizar la autoridad y reformar la hacienda real, financiando así sus ambiciones expansivas. En este punto, Fernando no solo era esposo y rey consorte, sino estratega supremo, reorganizando el ejército con Santa Hermandad, una milicia profesional que aplastaba bandidos y nobles rebeldes, allanando el camino para conquistas que harían temblar Europa. Pero mientras consolidaba su poder interno, una intriga mayor se gestaba en las cortes europeas, donde su hija Isabel Futura se comprometía con Alfonso de Portugal, un enlace que prometía paz, pero ocultaba traiciones que pondrían a prueba la astucia del católico hasta el límite. La verdadera prueba de su visión unitaria llegaba con la Guerra de Granada, pero antes de eso, sus maniobras diplomáticas en Italia y África empezaban a tejer una red de poder que extendería la influencia aragonesa más allá de la península, posicionándolo como árbitro del Mediterráneo en un mundo al borde del Renacimiento y la Reconquista final. ¿Podría esta unión frágil resistir las tormentas que se avecinaban? ¿O se desmoronaría bajo el peso de ambiciones rivales? La respuesta se revelaría en batallas que cambiarían la historia para siempre. Mientras Fernando II de Aragón consolidaba su poder en las sombras de la Concordia de Segovia, una amenaza ancestral rugía desde las montañas del sur, donde el reino nazarí de Granada se erguía como una fortaleza inquebrantable rodeada de tierras cristianas, un último bastión musulmán que desafiaba durante siglos la cruzada peninsular y alimentaba sueños de reconquista en las mentes de reyes ambiciosos como él. Boabdil, el joven rey nazarí, heredaba un trono tambaleante en 1482, dividido por intrigas familiares y traiciones palaciegas que debilitaban sus murallas, mientras espías aragoneses infiltrados susurraban informes sobre divisiones internas que Fernando explotaría con maestría quirúrgica para lanzar una guerra santa que uniría a Castilla y Aragón en un propósito común. Isabel, con su fe inquebrantable, vendía joyas personales para financiar el esfuerzo bélico,
pero era la visión estratégica de Fernando la que trazaba los planes meticulosos, posicionando ejércitos en las fronteras andaluzas y cortando rutas de suministro otomanas que amenazaban con reforzar a los granadinos desde el Mediterráneo. La Guerra de Granada estalló en 1481, con incursiones fronterizas que escalaron rápidamente a un conflicto total, donde Fernando comandaba personal a las campañas de verano, cabalgando al frente de 10.000 lanceros y artilleros que arrastraban cañones pesados por senderos imposibles, sitiando primero a Alhama en una victoria sangrienta que capturó la plaza clave y envió ondas de pánico hasta las alhóndigas de Granada. Boabdil contraatacó con furia, recuperando temporalmente el terreno perdido, pero las fuerzas católicas, reforzadas por la Santa Hermandad y milicias urbanas leales, respondieron con tácticas de tierra quemada, que devastaban cosechas y aldeas moriscas, forzando al rey nazarí a negociar treguas humillantes que solo posponían su inevitable caída. Cada batalla se convertía en un drama épico, como el asedio de Loja en 1486, donde el héroe castellano Gonzalo Fernández de Córdoba, el futuro gran capitán, demostró su genio al resistir emboscadas y contraatacar con caballería ligera, ganando la confianza absoluta de Fernando, que lo elevaría a general supremo. A medida que los años pasaban, la guerra se transformaba en una odisea de resistencia y astucia, con Fernando alternando campañas militares con diplomacia implacable, sobornando a facciones nazaríes como los abencerrajes para sembrar discordia interna y aislando a Granada de aliados norteafricanos mediante flotas aragonesas que patrullaban el estrecho de Gibraltar. En 1487, el rey católico reunió el mayor ejército jamás visto en la península, 50.000 combatientes, que avanzaron sobre Málaga en un cerco asfixiante de 6 meses, bombardeando murallas con bombas incendiarias, mientras miles de defensores sucumbían al hambre y las epidemias, culminando en la rendición de la ciudad que abrió las puertas del sur y proporcionó bases para el asalto final. Fernando no solo dirigía desde el frente, sino que innovaba en logística, estableciendo hospitales de campaña y pagas regulares a sus tropas para mantener la moral alta, contrastando con el caos reinante en el campamento nazarí, donde Boabdil lidiaba con motines de su madre Aisa y su tío el Zagal, cuyo egoísmo fragmentaba la defensa granadina. El punto de inflexión llegó en 1491 con la capitulación de las Alpujarras, las montañas inexpugnables donde guerreros moriscos resistían como lobos acorralados. Pero Fernando desplegó infantería montañesa, experta en terrenos escarpados, cortando suministros y forzando rendiciones que desangraban el reino nazarí hasta su núcleo. Boabdil, atrapado entre lealtades divididas, firmó tratados precarios que prometían vasallaje cristiano, pero su debilidad lo llevó a exiliarse temporalmente en Fez, regresando solo para enfrentar la ira de su pueblo, que lo apodaba el Rey Chico, por su incapacidad para liderar. Mientras tanto, Fernando tejía alianzas con nobles conversos y exiliados granadinos, prometiendo tolerancia condicional que ocultaba planes de conversión forzada. Todo mientras Isabel rezaba en campamentos cercanos, infundiendo fervor religioso a un ejército que veía en cada victoria un mandato divino. Finalmente, en primavera de 1492, las tropas católicas rodearon Granada en un cerco monumental, con cañones traídos de Toledo martilleando día y noche las legendarias murallas de la Alhambra, mientras Fernando e Isabel instalaban su corte en Santa Fe, una ciudad construida ex novo para simbolizar la pureza cristiana frente a la decadencia mora. Boabdil negoció en secreto durante meses, dividido entre honor y supervivencia, hasta que el 2 de enero de 1492 entregó las llaves de la ciudad ante las lágrimas de su madre, que exclamaba que había perdido un reino por cobardía. Un momento cargado de simbolismo que marcaba el fin de 800 años de presencia musulmana en la península. Fernando entró triunfante en la Alhambra, no como conquistador saqueador, sino como soberano visionario, ordenando preservar palacios y jardines para demostrar generosidad, pero imponiendo capitulaciones que garantizaban derechos a los mudéjares, solo si se sometían a la cruz. Un equilibrio precario que ocultaba tensiones futuras. Esta victoria no solo completaba la reconquista, sino que liberaba recursos masivos para aventuras mayores, con Fernando reorientando la flota mediterránea hacia África y financiando exploradores que cambiarían el mundo.
pero justo cuando celebraba en las Salas de los Leones, sombras diplomáticas se cernían desde el norte, donde Francia amenazaba con invadir Rosellón y Cerdaña, territorios aragoneses pignorados décadas antes. Luis XI, el astuto rey galo, explotaba la distracción granadina para reclamar esas tierras, forzando a Fernando a una guerra relámpago en 1493, que recuperó las fronteras pirenaicas mediante sobornos y alianzas con nobles catalanes descontentos. El Tratado de Barcelona de 1493 selló la paz con Francia, reconociendo la soberanía aragonesa a cambio de neutralidad en las guerras italianas incipientes, un pacto que compraba tiempo para el católico mientras planeaba su expansión mediterránea. Paralelamente, el genio genovés Cristóbal Colón rondaba las cortes castellanas desde 1476, proponiendo un viaje occidental hacia las Indias, que Fernando inicialmente descartó como quimera costosa, pero Isabel, convencida tras la euforia granadina, patrocinó la expedición con fondos de las arcas reales. El 12 de octubre de 1492, Colón avistó tierra en las Bahamas, desatando un frenesí de descubrimientos que multiplicaron el oro y las especias, pero también conflictos con Portugal, que reclamaba rutas atlánticas exclusivas. Fernando intervino en las negociaciones del Tratado de Tordesillas de 1494, dividiendo el Nuevo Mundo por un meridiano imaginario que aseguraba a Castilla vastos territorios, mientras Aragón mantenía primacía en el Mediterráneo, una jugada maestra que posicionaba a su unión dinástica como potencia global. Sin embargo, la euforia de Granada y América enmascaraba tensiones internas crecientes, como la muerte prematura de su hijo Juan en 1497, heredero perfecto que dejó un vacío sucesorio plagado de intrigas matrimoniales, con la hija Isabel casada primero con Alfonso Portugués y luego con Manuel I, engendrando linajes complicados que Fernando manipulaba para aliarse con Lisboa contra Francia. La reina Isabel falleció en 1506, devastando emocionalmente al católico, que juró vengar su ausencia centralizando aún más el poder. Pero su segunda esposa, Germana de Foix, buscaba un heredero masculino que diluyera el legado castellano en favor de Aragón, un matrimonio político que casi fractura la unión frágil. Mientras tanto, la Inquisición española, instituida en 1478 bajo Tomás de Torquemada, purificaba la fe mediante autos de fe espectaculares que expulsaban judíos conversos sospechosos, confiscando fortunas que engordaban las arcas reales para financiar guerras venideras. Fernando no descansaba. En 1494 inició las guerras italianas, aliándose contra Francia para reclamar Nápoles, un reino aragonés disputado donde su primo Federico defendía el trono contra Carlos VIII Galo. Las tropas españolas desembarcaron en Calabria, lideradas por el Gran Capitán, que aplastó a los franceses en seminarios como Cerignola en 1503, usando arcabuceros y trincheras innovadoras que revolucionaron la guerra europea. Pero la codicia dividió a los aliados. Luis XII y Fernando se volvieron contra sí mismos por el reparto de Nápoles, desencadenando batallas feroces donde Gonzalo de Córdoba maniobró con brillantez para expulsar a los galos en Pavía y Gaeta, consolidando el virreinato español en Italia. Esta expansión mediterránea elevaba a Fernando como rey de Sicilia, Nápoles y Aragón, un imperio coronado que intimidaba a Venecia y al papado, pero agotaba tesoros y sembraba enemigos que conspiraban en las sombras vaticanas. La intriga cortesana escalaba con la locura de Juana la Loca, hija primogénita cuyo matrimonio con Felipe el Hermoso de Borgoña en 1496 prometía alianzas a Habsburgo. Pero su pasión desquiciada tras la muerte de Felipe en 1506 permitió a Fernando reclamar la regencia castellana mediante el testamento de Isabel. Nobles castellanos resistieron, proclamando a Juana reina, pero Fernando disolvió cortes rebeldes y envió a su hija a Tordesillas bajo custodia, gobernando de facto Castilla mientras maniobraba en Europa para casar a su hija Catalina con Enrique VIII de Inglaterra, un enlace que fortalecía frentes contra Francia. En el norte de África, campañas contra Orán y Trípoli en 1509 extendían la cruzada, capturando enclaves berberiscos que protegían rutas comerciales,
pero la gota que colmaba el vaso se acercaba desde sus pulmones enfermos, mientras legaba un imperio al nieto Carlos que heredaría no solo coronas, sino las semillas de un mundo nuevo. Mientras Fernando II de Aragón saboreaba las mieles de la victoria en Granada y las primeras noticias de tierras ignotas al otro lado del Atlántico llegaban a sus oídos, un torbellino de ambiciones italianas comenzaba a girar en los salones de Nápoles, donde su primo Federico resistía como un león acorralado las presiones de un joven rey francés, Carlos VIII, que soñaba con revivir el imperio angevino en la soleada península itálica, amenazando directamente los intereses aragoneses que se extendían desde Sicilia hasta Calabria como venas vitales de su corona mediterránea. El católico, con su mente siempre 3 pasos adelante, rechazaba inicialmente la confrontación directa para no dilapidar los tesoros recién ganados en la Reconquista, pero enviaba emisarios discretos a Roma y Venecia para tejer una red de alianzas que contrarrestara la marcha francesa, mientras reorganizaba sus galeras en Palermo para proyectar poder naval y disuadir invasiones que podrían cortar sus rutas comerciales de especias y seda. Esta pausa estratégica no era debilidad, sino cálculo frío, porque Fernando sabía que Italia no era solo un reino lejano, sino el puente hacia el Levante otomano y el corazón del Renacimiento, un premio que valía más que 1000 batallas prematuras. La chispa italiana se encendió en 1494, cuando Carlos VIII cruzó los Alpes con un ejército moderno de artillería pesada, proclamándose rey de Nápoles y derrocando a Pedro II de Aragón en una campaña relámpago que humilló a la rama siciliana de la familia, forzando a Fernando a romper su neutralidad y declarar guerra santa contra el invasor galo que profanaba tierras cristianas con herejías renanidas. El rey aragonés respondió con genio diplomático, aliándose con el papa Alejandro VI Borgia, un valenciano astuto que excomulgaba a los franceses a cambio de promesas de protección papal para sus hijos, y reclutando mercenarios suizos y gascones que desembarcaban en Rapallo para hostigar las líneas de suministro enemigas. Pero la verdadera joya de su corona, Gonzalo Fernández de Córdoba, apodado el Gran Capitán por su audacia legendaria, aguardaba en las sombras, entrenando infantes españoles en tácticas de piqueros y arcabuces que revolucionarían el arte de la guerra europea, convirtiendo a simples campesinos en máquinas de precisión letal. Mientras las sombras de la muerte prematura de su hijo Juan en 1497 ensombrecían la corte con un vacío sucesorio que agitaba a nobles castellanos ansiosos por fisuras en la unión dinástica, Fernando maniobraba en los matrimonios de sus hijas como un maestro ajedrecista, casando a la mayor Isabel con el portugués Manuel I, para sellar paces atlánticas, y a Catalina con Arturo de Inglaterra, un lazo que apuntalaba frentes contra Francia, aunque el destino cruel cegaría pronto al príncipe inglés, dejando a la infanta en un limbo de negociaciones con Enrique VIII, que probarían la paciencia del católico hasta el límite. Isabel de Castilla, agotada por décadas de campañas y partos, exhalaba su último aliento en Medina del Campo el 26 de noviembre de 1504, legando a Fernando un testamento que lo nombraba regente de Castilla bajo la tutela de su hija Juana, cuya frágil cordura ya susurraban rumores en las alcobas palaciegas como amenaza para la estabilidad del Reino Unido. El dolor transformó al viudo en un toro herido, jurando ante el cadáver de su reina que ningún noble castellano rompería el yugo que habían forjado juntos, disolviendo juntas rebeldes en Toledo y Valladolid con decretos implacables que imponían obediencia absoluta. La regencia castellana se convirtió en un tablero de intrigas, donde Felipe el Hermoso, yerno borgoñón de Juana y ambicioso pretendiente al poder, desembarcaba en Laredo con pompa flamenca para reclamar derechos sobre Castilla, aliándose con comuneros descontentos que veían en Fernando un aragonés usurpador que drenaba riquezas hacia Sicilia y Nápoles. El católico contraatacó con sutileza letal, fingiendo abdicación en favor de Felipe, mientras infiltraba espías en la corte flamenca que avivaban discordias maritales entre el duque y su esposa loca, hasta que una fiebre misteriosa cegaba la vida del borgoñón en Burgos en 1506, dejando a Juana deshecha en duelo y a Fernando restaurado como regente indiscutible mediante juramentos forzados de lealtad nobiliaria. Para apuntalar su posición interna, el rey impulsaba reformas administrativas profundas,
nombrando corregidores leales que reemplazaban alcaldes corruptos en plazas clave, y centralizando la justicia mediante audiencias reales itinerantes que llevaban su autoridad hasta los rincones más remotos de Castilla, erosionando privilegios feudales centenarios. En el sur, la cruzada africana ardía con renovado fervor, con expediciones a Melilla en 1508 que capturaban enclaves berberiscos estratégicos para proteger convoyes de azúcar granadino y hostigar piratas salteadores que amenazaban costas catalanas, mientras Fernando planeaba un asalto mayor sobre Trípoli que proyectara su imperio hasta las arenas libias. Pero su obsesión por un heredero aragonés puro lo llevó a desposar en 1506 a Germana de Foix, sobrina de Luis XII francés, en un matrimonio que prometía no solo neutralidad galo, sino un varón que equilibrara el legado castellano con sangre valenciana. Aunque el parto fatal del infante Juan en Granada sembró semillas de desconfianza entre partidarios de Juana la Loca, que veían en esta unión un intento de fracturar la herencia indivisa. Mientras consolida virreinatos en Italia mediante triunfos del Gran Capitán en Cheriñola y Garellano, donde piqueros españoles destrozan cargas de caballería pesada francesa con fuego de arcabuz disciplinado, Fernando negocia en secreto la invasión de Navarra, ese pequeño reino pirenaico que servía de puente franco-castellano y refugio para exiliados comuneros. La anexión navarra en 1512 representó el pináculo de su astucia territorial, pretextando conspiraciones profrancesas del rey Juan de Albret para justificar una invasión relámpago que unió Pamplona a Castilla, mediante bulas papales compradas en Roma, completando así la configuración peninsular de su visión española, y eliminando flancos vulnerables ante Luis XII, que tramaba revanchas italianas. Nobles navarros resistieron en frentes como Roncesvalles, evocando leyendas carolingias, pero las tropas del duque de Alba aplastaron focos rebeldes con artillería de sitio que derribaba fortalezas ancestrales, integrando el reino vasco-navarro mediante fueros adaptados que calmaban ansiedades locales sin ceder soberanía real. Esta conquista no solo blindaba fronteras, sino que liberaba regimientos para la fase final italiana, donde Fernando traicionaba al Papa Julio II aliándose con Venecia contra Francia, en la Liga de Cambrai, solo para voltear alianzas en 1508, cuando Luis XII ofrecía concesiones en Nápoles a cambio de paz pirenaica. La muerte de Germana en 1510 y el avance inexorable de la gota en sus articulaciones no aminoraban el ritmo del católico, que desde Zaragoza dirigía campañas navales contra Argel, mientras reformaba haciendas mediante consejos de Aragón que recaudaban alcabalas eficientes para sostener un ejército permanente de 20.000 hombres, el primero de Europa en su escala. En 1513, su hija Juana, confinada en Tordesillas bajo vigilancia de guardias leales, se convertía en símbolo de unidad frágil que Fernando explotaba para sofocar revueltas andaluzas de moriscos recalcitrantes, imponiendo conversiones masivas mediante predicadores dominicos que alternaban sermones con hogueras inquisitoriales. Diplomáticamente, cortejaba a Enrique VIII inglés mediante promesas de cruzada conjunta contra otomanos, retrasando el divorcio de Catalina para mantener Inglaterra neutral en contiendas continentales que escalaban hacia Pavía. Hacia 1515, las guerras italianas alcanzaban clímax con el Gran Capitán expulsando definitivamente franceses de Lombardía mediante maniobras envolventes en Bolonia, que capturaban estandartes reales galos, consolidando Nápoles como joya de la corona aragonesa, bajo virreyes españoles que administraban con mano férrea tributos que fluían a Zaragoza. Pero sombras de sucesión se cernían espesas, con el nieto Carlos de Gante educado en Flandes bajo tutela borgoñona, que despertaba celos en cortesanos aragoneses temerosos de flamencos dominantes en la unión futura. Fernando convocaba cortes en Monzón para jurar lealtad al joven archiduque, pero insertaba cláusulas que preservaban privilegios mediterráneos contra diluciones castellanas, tejiendo testamentos que equilibraban herencias. El invierno de 1516 golpeaba con crudeza en Madrigalejo, donde el rey, postrado por fiebres cancerosas que devoraban su cuerpo desde los 64 años, dictaba su último testamento ante notarios extremeños, nombrando a Carlos heredero universal, pero regente al cardenal Cisneros para Castilla y al duque de Calabria para Aragón,
un mecanismo que buscaba perpetuar su control póstumo sobre el imperio forjado en sangre y astucia. Emisarios galopaban a Bruselas con sellos reales que transferían coronas, pero también advertencias veladas contra comuneros que bullían en Toledo por abusos fiscales acumulados durante décadas de guerras incesantes. Fernando II de Aragón exhalaba su espíritu el 23 de enero de 1516, dejando no solo Reinos Unidos, sino un legado de centralismo regio que inspiraría a su nieto en la construcción de la monarquía hispánica universal, pero también legados tóxicos de Inquisición y expulsiones que marcarían siglos venideros. Su unión con Isabel no solo creó España, sino un modelo de poder dinástico que aterrorizó a Europa y abrió puertas al Nuevo Mundo. Un hombre cuya sombra se proyecta aún en las catedrales góticas y las murallas granadinas que conquistó con voluntad inquebrantable. En los últimos días de 1515, mientras las nieves cubrían las dehesas extremeñas y los mensajeros galopaban con noticias de victorias italianas que resonaban como ecos de gloria eterna, Fernando II de Aragón sentía cómo la gota, esa enemiga silenciosa que había torturado sus articulaciones durante décadas de cabalgatas incansables y consejos nocturnos, se convertía en un cáncer voraz que devoraba sus fuerzas desde el interior, obligándolo a trasladarse desde Zaragoza a Madrigalejo, una modesta villa en las tierras de Trujillo, donde el aire puro de las sierras extremeñas prometía alivio que nunca llegaría. El rey, con 63 años a cuestas pero mente afilada como una daga toledana, convocaba diariamente a sus secretarios y al cardenal Cisneros, su confidente de hierro, para dictar cláusulas testamentarias que aseguraran la indivisibilidad de su imperio, nombrando a su nieto Carlos de Gante, educado en los palacios flamencos bajo la tutela de Margarita de Austria, como heredero universal de Castilla, Aragón, Navarra, Sicilia, Nápoles y los vastos dominios ultramarinos que se extendían desde las Canarias hasta las Indias recién descubiertas. Pero esta sucesión no era un regalo inocente. Fernando insertaba salvaguardas maestras, como la regencia compartida entre Cisneros para Castilla y el duque de Calabria para Aragón, mecanismos que pretendían atar las manos del joven archiduque y preservar el centralismo regio que había forjado con sudor y sangre frente a nobles aragoneses celosos de sus fueros y castellanos nostálgicos de privilegios comuneros. La corte itinerante en Madrigalejo bullía de tensiones veladas, con embajadores venecianos y genoveses solicitando audiencias para renovar pactos comerciales que garantizaban el flujo de oro napolitano hacia las arcas reales, mientras curanderos mudéjares conversos administraban pociones de opio y sanguijuelas que sólo prolongaban el sufrimiento del monarca postrado en una cama con dosel bordado con las armas del yugo y las flechas. Fernando, consciente de que su fin se acercaba como una galera enemiga en el horizonte, reflexionaba sobre las sombras de su reinado, como la expulsión de los judíos en 1492, que había vaciado talleres valencianos de artesanos expertos, pero llenado cofres con bienes confiscados mediante la Inquisición de Torquemada. Un arma de doble filo que purificaba la fe, pero sembraba resentimientos en las juderías de Sevilla y Toledo, donde conversos poderosos tramaban venganzas silenciosas. Su visión, sin embargo, trascendía culpas. Veía en Carlos un continuador perfecto, educado en humanismo erasmiano, pero con la sangre aragonesa diluida en linajes borgoñones, que equilibrarían la ferocidad castellana con refinamiento flamenco. Un emperador futuro capaz de desafiar al Sacro Imperio Romano y al sultán otomano Selim I, que ya amenazaba desde Estambul con flotas que asolaban las costas calabresas. Mientras el invierno apretaba su garra, rumores de rebeliones moriscas en las Alpujarras llegaban filtrados por correos exhaustos, ecos de conversos forzados que resistían en cuevas granadinas, negándose a renunciar al Corán, a pesar de las capitulaciones de Santa Fe, que prometían tolerancia precaria. Y Fernando ordenaba desde su lecho a virreyes andaluces desplegar tercios veteranos de Italia para sofocar focos que podrían encender una nueva guerra santa en momentos de transición frágil. Diplomáticamente, sus últimos decretos ratificaban la Liga Santa contra los turcos, aliándose con el Papa León X y Venecia para proteger Nápoles, esa perla mediterránea donde el virrey Pedro de Urrea sofocaba motines angevinos con ejecuciones públicas que recordaban la mano férrea del católico. En privado, confesaba a Cisneros temores por Juana la Loca,
aún recluida en Tordesillas, donde sus raptos melancólicos inspiraban baladas populares que pintaban a la reina cautiva como mártir de pasiones desbordadas, y ordenaba custodios más estrictos para evitar que comuneros la usaran como estandarte contra el flamenco Carlos, que nunca había pisado suelo hispano. La noche del 22 de enero de 1516, con fiebres que lo sacudían como tormentas pirenaicas, Fernando reunió su consejo privado en la alcoba iluminada por velas de cera pura, dictando adiciones al testamento que enfatizaban la unidad católica por encima de divisiones regionales, prohibiendo matrimonios con franceses que diluyeran la pureza dinástica y ordenando misas perpetuas en la Capilla Real de Granada, donde yacería junto a Isabel bajo el sepulcro esculpido por Domenico Fancelli. Al amanecer del 23, mientras campanas de la iglesia local tañían maitines y un halcón peregrino surcaba el cielo gris sobre Madrigalejo, el corazón del rey que había lateado en batallas de Toro, Granada y Cheriñola se detuvo para siempre, dejando un silencio sepulcral que se extendió por toda la península como presagio de cambios tumultuosos. Notarios sellaron el documento con lacre rojo, declarando a Carlos rey de Aragón y Castilla, bajo el título de Carlos I. Pero las instrucciones póstumas del católico desencadenaban ya maquinaciones cortesanas, donde el duque de Alba conspiraba con grandes de España para resistir la influencia borgoñona que llegaba con consejeros flamencos, exigiendo alcabalas exorbitantes. La noticia de la muerte corrió como reguero de pólvora por caminos reales, llegando a Toledo, donde las cortes castellanas juraban lealtad al nuevo soberano ausente, pero estallaban en disputas por la regencia de Cisneros, que Fernando había diseñado como baluarte contra ambiciones nobiliarias. Un anciano franciscano cuya austeridad contrastaba con los lujos flamencos que Carlos planeaba imponer desde Bruselas. En Aragón, las juntas de Cortes en Zaragoza proclamaban duelo oficial, pero exigían confirmación de fueros antiguos que el testamento respetaba solo en apariencia, sembrando semillas de descontento que germinarían en revueltas germanías valencianas años después. Mientras el cuerpo embalsamado del rey emprendía viaje fúnebre hacia Granada, escoltado por 500 lanceros de la Guardia Real, pasando por Valladolid, donde comuneros rendían honores forzados, Europa entera observaba con recelo el vacío de poder en la potencia que dominaba el Atlántico y el Mediterráneo, con Francisco I de Francia movilizando tropas en los Pirineos y el sultán otomano enviando galeras exploratorias hacia las Baleares. El funeral en la Capilla Real, completada bajo órdenes de Isabel, reunía a viudas, bastardos reconocidos como Alfonso de Aragón y embajadores que murmuraban sobre el legado controvertido del católico, un hombre que había expulsado 70.000 judíos en edicto de marzo de 1492, forzándolos a bautizarse o exiliarse con solo 4 meses de plazo, confiscando sinagogas para convertirlas en iglesias y enriqueciendo así a la corona, pero devastando economías urbanas dependientes de prestamistas hebreos. Su Inquisición, con más de 2.000 procesos en sus primeros años, había purgado herejías judaizantes mediante autos de fe que atraían multitudes ávidas de espectáculo, pero también había financiado las Indias con bienes de los condenados, un precio sangriento por la uniformidad religiosa que Fernando veía como pilar de la nación unida. En Nápoles, vítores espontáneos honraban al fundador del virreinato, mientras en Orán presidios africanos izaban banderas a media asta, recordando conquistas que protegían peregrinos a Santiago. Pero el verdadero drama sucesorio estallaba con la llegada de Cherj, el consejero borgoñón de Carlos, que disolvía la regencia de Cisneros en 1517, imponiendo impuestos flamencos que encendían la chispa comunera en Castilla. Revueltas que evocaban resistencias contra el propio Fernando en sus primeros años, pero ahora dirigidas contra extranjeros que ignoraban costumbres hispánicas. El joven rey desembarcaba en Santander meses después, jurando en las Cortes de Valladolid respetar libertades, pero centralizando justicia mediante chancillerías itinerantes que perpetuaban reformas fernandinas, consolidando así la monarquía autoritaria que el abuelo había soñado. En Roma, el Papa León X beatificaba póstumamente la unión católica de Fernando e Isabel, otorgando indulgencias que atraían peregrinos a sus tumbas conjuntas, donde esculturas yacentes representaban al monarca con espada en mano,
símbolo eterno de la España naciente. Años después, historiadores renacentistas como Nebrija en su Gramática castellana de 1499 atribuían al católico el nacimiento de una lengua imperial que Colón llevaba a las nuevas tierras, mientras cartógrafos portugueses disputaban en tratados como Zaragoza de 1524 las divisiones mundiales heredadas de Tordesillas. El legado de Fernando II de Aragón trascendía fronteras. Sus tercios, forjados en Italia, conquistarían Europa bajo Carlos V en batallas como Pavía de 1525, donde Francisco I caía prisionero, demostrando la superioridad táctica española nacida de las guerras granadinas. En las Alpujarras, moriscos rebeldes de 1568 recordaban capitulaciones rotas, pero el modelo inquisitorial perduraba purificando sangre en siglos venideros. Hoy, al recorrer la Alhambra donde Fernando paseó victorioso o los claustros de la Capilla Real donde descansa, se percibe la sombra imborrable de un príncipe que desafió destinos, unió reinos dispares mediante astucia implacable y legó un imperio sobre el que nunca se pondría el sol. Un hombre cuya unión con Isabel no solo creó España, sino que reconfiguró el mundo renacentista para siempre. Mientras el eco de las campanas fúnebres de Madrigalejo aún resonaba en las sierras extremeñas y el cortejo real serpenteaba hacia Granada con el féretro cubierto de terciopelo negro bordado con cruces de plata, las primeras grietas en el colosal imperio forjado por Fernando II de Aragón comenzaban a manifestarse en las Cortes de Toledo, donde nobles castellanos murmuraban contra la regencia impuesta por el testamento y exigían audiencias con Juana la Loca, esa reina espectral confinada en Tordesillas, cuya mera mención avivaba llamas de lealtad romántica entre comuneros hartos de impuestos que financiaban virreinatos lejanos en Nápoles y Sicilia. El cardenal Cisneros, con sus 81 años cargados de rigor franciscano y reformas inquisitoriales que habían purgado herejías en Sevilla y Córdoba, asumía el mando interino con puño de hierro, disolviendo asambleas rebeldes mediante bulas papales que excomulgaban a disidentes y enviando tercios veteranos de Italia a vigilar plazas clave como Ávila y Segovia, donde rumores de motines nobiliarios amenazaban con fracturar la unión dinástica antes de que Carlos de Bante pisara suelo hispano. Pero Cisneros no actuaba solo. Desde Zaragoza, el virrey aragonés coordinaba recaudaciones de alcabalas que fluían hacia Bruselas para apaciguar al joven soberano, mientras espías mudéjares conversos filtraban informes sobre focos moriscos en las Alpujarras que planeaban levantamientos aprovechando el vacío de poder central. En Bruselas, el archiduque Carlos, con 16 años y acento flamenco que irritaba a embajadores peninsulares, recibía la noticia de su herencia universal con una mezcla de euforia juvenil y cálculo borgoñón aprendido de su tía Margarita, convocando inmediatamente a consejeros como el canciller Jean Sauvage y Guillaume de Croix, señor de Chievres, para trazar planes que integraran Castilla y Aragón en un conglomerado habsbúrgico sin diluir privilegios flamencos, exigiendo juramentos de lealtad incondicional y el envío de 200.000 ducados anuales para sostener cortesanas lujosas que contrastaban con la austeridad fernandina. Estos flamencos, con sus modales refinados pero demandas fiscales exorbitantes, desembarcaban en Laredo meses después como vanguardia del nuevo rey, imponiendo gravámenes sobre lana merina castellana que encarecían exportaciones a Flandes y provocaban algaradas en Burgos y Salamanca, donde artesanos y labriegos proclamaban lemas de pureza de sangre contra extranjeros que ignoraban las ordenanzas de la Mesta, que Fernando había equilibrado para favorecer grandes ganaderos sin arruinar cultivos cerealistas. Cisneros, desde Alcalá de Henares, donde fundaba su universidad como baluarte intelectual de la fe católica, mediaba con decretos que aplazaban subidas impositivas, pero no extinguían el descontento que bullía en tabernas y hermandades urbanas, recordando las revueltas catalanas de 1460 que el propio católico había sofocado en su juventud. La llegada de Carlos I a la península en 1517 transformaba el duelo en un torbellino de juramentos forzados, con el monarca desembarcando en Santander, escoltado por 500 arcabuceros borgoñones que intimidaban a grandes de España reunidos en Valladolid,
donde cortes castellanas y aragonesas juraban obediencia bajo la amenaza implícita de la Inquisición que Cisneros había fortalecido con nuevos tribunales en Zaragoza y Valencia para vigilar judaizantes y luteranos incipientes que filtraban panfletos desde Alemania. El joven rey, con su mirada esquiva y promesas de respetar fueros antiguos, centralizaba de facto el poder mediante consejos reales itinerantes que absorbían competencias nobiliarias, nombrando virreyes leales como el duque de Alba en Nápoles para recaudar tributos que financiaban campañas contra otomanos en Lepanto Futura, mientras en las Indias virreyes como Diego Colón expandían encomiendas que esclavizaban taínos bajo pretextos evangelizadores heredados de las capitulaciones colombinas. Pero esta transición no era pacífica. En Valencia, germanías de artesanos se alzaban contra conversos ricos que acaparaban seda y seda, evocando edictos fernandinos de pureza de sangre que expulsaban a moriscos recalcitrantes en 1508, y Carlos sofocaba rebeliones con tercios italianos que ejecutaban líderes en plazas públicas para restaurar orden mercantil. En el Mediterráneo, el legado militar de Fernando brillaba con renovado fulgor, con galeras napolitanas patrullando el estrecho contra corsarios berberiscos que vengaban Orán y Bujía, enclaves africanos capturados en 1509, donde presidios españoles protegían rutas de peregrinos a Tierra Santa y convoyes de trigo siciliano que evitaban hambrunas en Barcelona. El Tratado de Göteborg con Dinamarca en 1520 abría Balcán Atlántico a mercaderes castellanos, mientras en Roma el Papa León X mediaba paces con Francia, que permitían a Carlos reclamar el Sacro Imperio en 1519, convirtiéndose en Carlos V emperador y heredero de un imperio donde el sol no se ponía, desde Perú hasta Filipinas, que Legazpi conquistaría décadas después bajo estandartes del católico. Sin embargo, tensiones religiosas persistían. Moriscos granadinos, forzados a comer cerdo público en autos de fe para probar fe cristiana, conspiraban con exiliados en Fez, y la Inquisición procesaba a erasmistas como Luis de Carvajal, cuya Biblia políglota desafiaba dogmas torquemadianos, purificando así el legado espiritual de Fernando mediante hogueras que iluminaban noches en Valladolid. Paralelamente, en Inglaterra, el divorcio de Enrique VIII de Catalina de Aragón, hija menor del católico casada en 1503 tras la muerte de Arturo, desencadenaba cismas que rompían la alianza atlántica soñada por Fernando, con el rey Tudor declarando supremacía eclesial en 1534 y expropiando monasterios que recordaban donaciones isabelinas a órdenes militares. Carlos V invadía Provenza en 1536 para contrarrestar ambiciones francesas de Francisco I, utilizando tercios granadinos curtidos en Alpujarras que aplastaban piqueros galos en batallas como Mühlberg de 1547, donde Lutero caía preso, demostrando la supremacía táctica heredada del gran capitán en Ceriñola. En las Indias, conquistadores como Cortés en México de 1519 y Pizarro en Perú de 1532 extraían oro azteca e incaico que multiplicaban rentas reales, financiando armadas contra turcos que Selim II amenazaba con invasiones balcánicas. El modelo centralista de Fernando inspiraba reformas administrativas en el nuevo imperio, con audiencias reales en México y Lima replicando chancillerías castellanas que juzgaban encomenderos abusivos, mientras en Flandes revueltas iconoclastas de 1566 recordaban germanías valencianas sofocadas por Alba en 1522 mediante consejos de Italia que recaudaban tercios permanentes. La abdicación de Carlos en 1556 legaba a Felipe II un trono reforzado por políticas fernandinas, con virreinatos autónomos pero subordinados a Madrid, donde el Escorial simbolizaba la monarquía universal católica. En Granada, la rebelión alpujarra de 1568 estallaba por violaciones a capitulaciones de 1492, con don Juan de Austria aplastando moriscos que invocaban a Boabdil, deportando 50.000 a costas gallegas, en un eco de expulsiones judías que devastaban talleres textiles pero purificaban fronteras internas. Siglos después, el legado de Fernando II de Aragón se erige imponente en monumentos como la Capilla Real, donde yace junto a Isabel, sus restos trasladados en 1518 ante multitudes que lloraban al artífice de España,
un reino que de fragmentos feudales se convirtió en potencia que dictaba paces en Cateau Cambresis de 1559. Historiadores como Prescott, en su Crónica del Renacimiento, atribuyen al católico la invención de la diplomacia moderna, con tratados como Tordesillas que dividían orbes y embajadas permanentes en Londres y Venecia que precedían a Westfalia. Su unión no solo creó una nación, sino un arquetipo de soberanía absoluta que Felipe II perfeccionaría en Lepanto de 1571, derrotando a la Media Luna en aguas griegas con galeras napolitanas descendientes de las reconquistas africanas. Hoy, al admirar retratos de Fernando en el Prado, donde Velázquez inmortalizaría ecos de su armadura, o recorrer murallas de Loja, donde Gonzalo resistió emboscadas nazaríes, se comprende cómo un príncipe de Sos tejió con hilos de intriga y espada un tapiz imperial que resistió luteranismos y otomanos, legando a la posteridad no solo coronas, sino una identidad hispánica forjada en fuego reconquistador y oro americano. Su sombra guía aún historiadores que debaten si la Inquisición fue baluarte o tiranía, pero nadie niega que sin su pacto clandestino con Isabel en Valladolid, el mapa de Europa y América sería irreconocible, un visionario cuya astucia transformó dos reinos en semilla de imperio eterno. Mientras las cenizas del duelo por Fernando II de Aragón se enfriaban en las urnas de la Capilla Real y Carlos V consolidaba su cetro desde los salones de Valladolid, con juramentos que resonaban como promesas vacías ante nobles suspicaces, el legado económico del católico emergía como un coloso de doble faz, con arcas reales hinchadas por rentas americanas que fluían desde Santo Domingo en galeones cargados de quina y cacao, pero también agotadas por guerras perpetuas que devoraban millones de maravedíes en sueldos de tercios italianos y sobornos papales para bulas que legitimaban conquistas navarras. La Mesta, esa poderosa hermandad de ganaderos que Fernando había protegido con pragmáticas reales de 1492, expandía rebaños merinos por dehesas castellanas, arrasando cultivos de cereal que provocaban hambrunas en aldeas extremeñas, donde jornaleros mendigaban pan duro. Mientras en Cataluña la sentencia de Guadalupe de 1486 liberaba a 50.000 siervos de yugos feudales, permitiéndoles comprar tierras que revitalizaban viñedos y olivares, pero generaban rencores nobiliarios que bullían en palacios de Gerona. Esta política agraria centralista, que concentraba latifundios en manos de duques leales como Alba y Medinaceli, fortalecía la hacienda real mediante alcabalas eficientes, recaudadas por contadores mayores, pero exacerbaba desigualdades que sembraban semillas de bandolerismo en Sierra Morena, donde antiguos mudéjares saqueaban caravanas reales en venganza por conversiones forzadas. En las ciudades comerciales como Sevilla y Barcelona, el impulso mercantil fernandino brillaba con consulados de mar que regulaban fletes atlánticos hacia las Indias, donde virreyes como Obando repartían repartimientos de indios taínos que extraían oro de ríos boricuas, financiando la Catedral Gótica de Granada. Pero también provocaba inflación galopante, que encarecía trigo importado de Sicilia y provocaba motines de panaderos en plazas de mercado, donde amas de casa arremetían contra celadores con rodrigones. La Casa de Contratación Sevillana, fundada en 1502 bajo pragmática del católico, monopolizaba licencias de navegación que enriquecían a armadores genoveses aliados como los Centurione y Espinola, pero marginaban a marinos vascos que competían con bajeles portugueses en rutas de especias que Tordesillas había dividido por meridiano, 470 leguas al oeste de Cabo Verde. Fernando había intuido esta bonanza ultramarina al patrocinar no solo a Colón, sino a Ojeda y Vespuccio, cuyos mapas poblaban el Nuevo Mundo con ríos caudalosos y montañas de plata que multiplicaban rentas quintales reales. Pero su obsesión por Italia drenaba tesoros en campañas donde el gran capitán requisaba mulas valencianas para artillería pesada, dejando secar acequias que regaban huertos mediterráneos. La Inquisición, ese tribunal supremo instituido en 1478 con Torquemada como primer inquisidor general, designado por bula papal de Sixto IV, configuraba otro pilar controvertido del legado económico, confiscando bienes de 2.000 conversos ejecutados en autos de fe que atraían multitudes ávidas en la Plaza Mayor de Madrid,
donde hogueras crepitaban bajo cielos estrellados, iluminando rostros extasiados por justicia divina, pero enriqueciendo arcas con talleres de seda judía convertidos en manufacturas reales que producían tapices para palacios toledanos. Estos fondos inquisitoriales, administrados por receptores fiscales leales al católico, financiaban expediciones africanas como la toma de Mazalquivir en 1508, donde presidios protegían convoyes de azúcar morisco, pero también pagaban pensiones a bastardos reales como Alfonso de Aragón, educado en academias palaciegas para contrarrestar ambiciones habsbúrgicas. Sin embargo, la expulsión edictal de marzo de 1492, que afectaba a 200.000 judíos hebreos obligados a zarpar en 4 meses hacia Salónica o Fez, devastaba economías urbanas donde prestamistas como Abravanel financiaban coronas reales, dejando vacíos en ferias de Medina del Campo que tardarían décadas en llenarse con banqueros italianos atraídos por privilegios aduaneros fernandinos. En el ámbito cultural, Fernando II de Aragón emergía como mecenas visionario que convocaba a humanistas como Nebrija para su gramática castellana de 1499. Primer tratado que unificaba la lengua de Cervantes bajo reglas renacentistas inspiradas en latín ciceroniano y que Colón llevaba a palacios aztecas en códices evangelizadores, sentando bases para una literatura imperial que irradiaba desde la imprenta de Jerónimo Orlandini, en Valencia, donde se publicaban crónicas de la Reconquista glorificando batallas de Granada. Universidades como la de Alcalá, fundada por Cisneros en 1508 bajo patronato del católico, reunían políglotas erasmianos que traducían Biblias hebreas y griegas, desafiando monopolios sorbonianos, pero vigilados por censores inquisitoriales que prohibían luteranismos incipientes filtrados por mercaderes de Augsburgo. Palacios reales como el de la Lonja de Valencia, erigidos con mármoles genoveses, albergaban bibliotecas con manuscritos árabes rescatados de la Alhambra, donde astrónomos nazaríes enseñaban astrolabios a navegantes como Pinzón, que guiaban carabelas hacia Catay imaginario. Artísticamente, el reinado fernandino florecía con retablos góticos isabelinos en catedrales de Toledo y Sevilla, donde escultores florentinos como Felipe Bigarny tallaban sepulcros del católico, representándolo con corona de laurel y espada desenvainada, simbolizando reconquista completada, mientras miniaturistas iluminaban libros de horas con escenas de toro, donde piqueros aragoneses destrozaban cargas portuguesas bajo estandartes del yugo y flechas. En música, capillas polifónicas reales interpretaban motetes de Josquin des Prés, dedicados a Isabel, cuya devoción por la Virgen de Guadalupe inspiraba villancicos andaluces que resonaban en fiestas navideñas de Nápoles, donde virreyes celebraban misas con coros sicilianos, fusionando gregorianos con cantos mudéjares residuales. Esta eflorescencia cultural no era casual. Fernando subvencionaba academias militares en Zaragoza, donde ingenieros estudiaban poliorcética de Alhama, aplicándola en fortalezas italianas como el Castel Nuovo de Nápoles, reforzado contra cañones franceses. Socialmente, el impacto del católico perduraba en transformaciones profundas que moldeaban sociedades peninsulares, con Santa Hermandad milicias reales que patrullaban caminos reales desde 1483, ejecutando bandidos en jibas públicas y reduciendo crímenes en un 70%, según archivos toledanos, pero también sofocando revueltas campesinas en remensas catalanas, donde payeses de remensa reclamaban libertades feudales que Guadalupe concedía a medias. Nobles como el condestable Mendoza perdían inmunidades jurisdiccionales ante corregidores reales itinerantes, que juzgaban apelaciones en audiencias de Madrid, centralizando justicia que Fernando administraba desde tiendas de campaña en Granada, erosionando señoríos con multas por abusos que redistribuían tierras a hidalgos leales. Mujeres de la nobleza, inspiradas en Isabel, que cabalgaba vestida de hombre en campañas granadinas, ganaban influencia en consejos donde damas como Beatriz de Bobadilla intrigaban contra Villena, aunque Inquisición perseguía beatas alumbradas que predicaban mística joaquinita en conventos de Ávila. En ultramar, el modelo social fernandino se replicaba en audiencias indígenas, donde caciques taínos juraban vasallaje bajo cruces de madera traídas en naos colombinas, estableciendo cabildos que mimetizaban municipios castellanos en la Española, con alcaldes pedáneos que repartían tierras, pero esclavizaban nativos en minas de oro de Cibao, generando debates teológicos en Valladolid de 1550,
donde las casas defendía libertades indígenas invocando bulas sistoquintas de protección que Fernando había ignorado selectivamente. Presidiarios africanos capturados en Orán laboraban en galeras reales remando contra turcos en convoyes que protegían peregrinajes a Jerusalén financiados por rentas de encomiendas que enriquecían a conquistadores como Balboa cruzando Darién en 1513 hacia Pacífico soñado por el católico. Religiosamente, el catolicismo unitario impuesto por Fernando configuraba identidades colectivas que perduraban en procesiones semanales santas, donde cofradías flagelaban espaldas en calles empedradas de Sevilla, evocando autos de fe torquemadianos, con obispos leales como Fonseca, evangelizando universidades americanas fundadas en Santo Domingo de 1538. Órdenes militares como Calatrava y Alcántara, unificadas bajo maestría real en 1480 bajo pragmática fernandina, proveían caballeros que custodiaban santuarios marianos como Guadalupe, donde la Virgen Negra recibía coronas de oro incaico traído por franciscanos. Sin embargo, criptojudaísmo persistía en familias conversas de Toledo, donde sábats clandestinos resistían hogueras, y moriscos alpujarreños preservaban cégeles árabes en bodas secretas desafiando edictos de bautismo masivo de 1502. Militarmente, los tercios españoles nacidos en Italia bajo Gonzalo de Córdoba perpetuaban doctrina fernandina de infantería disciplinada que en Mulver de 1547 capturaba a electores luteranos bajo Carlos V, con arcabuceros entrenados en trincheras de Garellano que revolucionaban guerras europeas contra lansquenetes suizos y gendarmes franceses. Academias de equitación en Valladolid enseñaban tácticas de caballería ligera granadina aplicadas en Flandes, donde tercios sofocaban iconoclasia calvinista, mientras artilleros toledanos fundían falconetes livianos exportados a Portugal en alianzas matrimoniales que unían princesas como Isabel con Manuel para paces atlánticas. Diplomáticamente, la escuela fernandina de embajadas permanentes en París y Londres prefiguraba residentes que negociaban paces, como Madrid de 1525, donde Francisco I cedía Borgoña a cambio de Nápoles, con tratadistas como Ayala redactando cláusulas que equilibraban balanzas de poder mediterráneo, contra Selim II que sitiaba Rodas en 1502, evocando amenazas nazaríes. Alianzas asbúrgicas, tejidas por Fernando en matrimonios de Juana con Felipe, culminaban en Imperio Carlino, que dictaba términos en Augsburgo de 1555, pacificando protestantes pero preservando ortodoxia inquisitorial. Este vasto tapiz legado por Fernando II de Aragón, tejido con hilos de oro americano y sangre reconquistadora, definía no solo España, sino un modelo imperial que inspiraba a cortesanos de Versalles y Moscú, un príncipe cuya astucia palaciega y coraje de campo transformaba fragmentos medievales en semilla de hegemonía global, que resistiría a armadas inglesas en Trafalgar y napoleónicas en Bailén, eternizando su unión con Isabel como génesis de nación indisoluble. Y si te dijera que el hombre que unió reinos con un beso secreto en Valladolid no solo creó España, sino que su astucia palaciega plantó semillas de un imperio eterno capaz de desafiar sultanes otomanos y reyes galos durante siglos, pero cuyo precio en hogueras inquisitoriales y exilios masivos aún divide a historiadores en debates apasionados sobre si fue visionario o tirano implacable. Hemos recorrido juntos esta épica odisea de Fernando II de Aragón, desde su infancia endurecida en guerras catalanas hasta su último aliento en Madrigalejo, pasando por bodas prohibidas que detuvieron invasiones portuguesas, cañones retumbando en la Alhambra que completaron 8 siglos de reconquista y galeras napolitanas hundiendo flotas francesas en el Mediterráneo que lo coronaron como árbitro de Europa renacentista. Esta saga no termina aquí, porque su legado palpita en cada mapa mundial dividido por Tordesillas, en tercios invencibles que capturarían emperadores en Pavía y en la Capilla Real de Granada, donde yace eternamente junto a Isabel, guardianes pétreos de la nación que forjaron con sangre, fe y genio diplomático inigualable. Fernando II de Aragón emergió de las brumas aragonesas como un coloso que transformó fragmentos feudales en monolito imperial, demostrando que un príncipe de Sos podía cabalgar al frente de 50.000 hombres para sitiar Granada, mientras tejía alianzas en Roma que excomulgaban a Carlos VIII,
y devolvían Rosellón mediante tratados como Barcelona de 1493, que compraban paces con promesas evaporadas al amanecer. Su matrimonio con Isabel no fue romance novelesco, sino bomba estratégica que pulverizó ambiciones portuguesas en Toro de 1476, donde piqueros curtidos en Alpujarras maniobraron caballería pesada enemiga en un baile mortal que salvó Castilla y catapultó al católico como general supremo, reorganizando Santa Hermandad en milicia profesional, que aplastaba bandidos desde Pirineos hasta Gibraltar, restaurando comercio lanero que engordaba arcas para financiar descubrimientos colombinos. La Concordia de Segovia de 1478 equilibró coronas, otorgándole títulos reales en Castilla que centralizaban Hacienda mediante corregidores leales, que erosionaban señoríos como el de Villena, permitiendo campañas granadinas donde Gonzalo de Córdoba, el gran capitán, innovaba trincheras en Loja de 1486, resistiendo emboscadas nazaríes con arcabuces humeantes, que prefiguraban guerras modernas europeas. La caída de Granada el 2 de enero de 1492 marcó no fin de cruzada, sino génesis de expansión global, con Boabdil entregando llaves de la Alhambra ante Lágrimas Materna, que acusaba cobardía, mientras Fernando ordenaba preservar palacios moriscos como trofeo generoso, pero imponía capitulaciones precarias que forzaban conversiones mudéjares, sembrando tensiones alpujarreñas futuras, liberando recursos para patrocinar a Colón, cuyo avistamiento bahamense el 12 de octubre multiplicaba oro taíno que financiaba virreinatos italianos, donde Ceriñola de 1503 destrozaba gendarmes franceses con piqueros españoles, revolucionando tácticas que Carlos V heredaría para Múlver. Diplomáticamente magistral, el católico volteaba alianzas en Liga de Cambrai de 1508, traicionando al Papa Julio II para aliarse con Luis XII por Nápoles, anexando Navarra en 1512 pretextando conspiraciones albretienses con invasión relámpago que blindaba Pirineos y completaba península bajo yugo católico indivisible. Su regencia castellana pos-Isabel en 1504 manipuló duelo de Juana la Loca, confinándola en Tordesillas, mientras disolvía juntas rebeldes, casando bastardos como Alfonso para contrarrestar a Habsburgo y desposando Germana de Foix en 1506 por heredero aragonés que murió en cuna frustrando fracturas dinásticas. Económicamente visionario, impulsó mesta pragmáticas que protegían merinos laneros exportados a Flandes, enriqueciendo Medina del Campo, pero devastando cultivos cerealistas en hambrunas extremeñas. Fundó Casa de Contratación Sevillana, monopolizando Indias que Vespucho poblaba con ríos amazónicos, mientras Inquisición torquemadiana confiscaba bienes conversos en autos de fe multitudinarios que atraían Sevilla entera, financiando Orán de 1509 contra berberiscos. Culturalmente, Nebrija Gramática de 1499 unificaba castellano imperial, que códices franciscanos llevaban a Tenochtitlán, Alcalá, políglota, cisneriana, traducía escrituras sagradas desafiando Sorbona, retablos isabelinos en Toledo glorificaban Toro con Bigarni tallando sepulcros donde Fernando yace espada en mano, simbolizando reconquista eterna. Socialmente transformador, Guadalupe Sentencia catalana liberaba 50.000 remensas, convirtiendo los propietarios viñedos, revitalizando Barcelona. Santa Hermandad reducía crímenes 70%, patrullando reales caminos que mercaderes genoveses transitaban seguros hacia Nápoles virreinato. Pero sombras oscurecen Panteón. Edicto judío, marzo 1492. Expulsaba 200.000 hebreos zarpar hacia Salónica, devastando talleres toledanos donde Abravanel financiaba coronas. Inquisición ejecutaba 2.000 conversos en 20 años, purgando judaizantes, pero sembrando criptojudaísmo en sábats clandestinos. Conversiones moriscas, 1502. Forzaban cerdo público, probando fe, que Alpujarra Rebelión, 1568, vengaría con Don Juan Austria, deportando 50.000 gallegas costas. Su hibridez aragonesa, castellana, centralizó mediante audiencias itinerantes, absorbiendo nobiliarias inmunidades, pero germanías valencianas artesanos alzaban contra conversos ricos, evocando pureza sangre fernandina, que Germanías sofocaba a Alba, tercios italianos.
Militarmente eterno, tercios doctrina Córdoba, perpetuaba en Pavía, 1525, capturando Francisco I. Galeras Lepanto, 1571, derrotando Medialuna. Selim II, con napolitana reconquistas descendientes. Diplomáticamente eterno, embajadas permanentes. París, Londres. Prefiguraban Westfalia negociando Madrid. Paces 1525 cediendo Borgoña. Nápoles, Tordesillas Meridiano dividía orbes asegurando Castilla. Brasil, Portugal, África, mientras Aragón primaba Levante. Legado trasciende. Carlos V, abdicación, 1556. Legaba Felipe II, Escorial, símbolo universal católica. Que Trafalgar resistió y Bailén, napoleónicos, aplastó. Capilla Real, Granada, multitudes, 1518 lloraban. Artífice, España, donde retratos, Prado, Velázquez, ecos. Armadura inmortalizan, príncipe Sos que desafió destinos, uniendo reinos, astucia implacable. Hoy, Alhambra, paseos victoriosos, murallas, Loja, Gonzalo, emboscadas resistió, capilla, claustros descansa, sombra imborrable percibe, pacto clandestino, Valladolid. Sin mapa, Europa, América irreconocible, visionario, astucia transformó dos reinos, semilla, imperio eterno, sobre sol nunca ponía. Fernando II, Aragón, católico eterno, no murió. Madrigalejo, vive cada hispano, identidad reconquistador, fuego, forjada, oro americano bañado, unión, Isabel, génesis nación, indisoluble que inspira siglos. Gracias, recorrido épico. Si esta historia Fernando cautivó, suscríbete a canal Más Sagas Histórica Intriga. Dale like si crees su beso cambió mundo. Comparte, amigos apasionados pasado. Hasta próxima aventura histórica. Nos vemos, comentarios, tu momento decisivo, vida, católico.